Vamos a convocar la temática ahora sí. Vamos a hablar acerca de la intimidad. De alguna manera guarda cierta relación con las palabras previamente dichas, puesto de que la intimidad van a ver que tiene aspectos de inconmensurabilidad también. Así que vamos a hablar de la intimidad de tal suerte que vamos a hacer un lado la primera intuición que se nos viene a la mente a la hora de hablar de intimidad. Uno puede estar pensando, Marcos, va a empezar a hablar acerca de relaciones sexuales, quizá, ¿no? Ni siquiera sé si lo tengo en mente mencionar. Es parte, por supuesto, de la intimidad, pero vamos a adentrarnos. El camino de la filosofía, y por supuesto esto es una pretensión filosófica, siempre cada programa, el abordar así las temáticas, consiste no en desarrollarlo de tal suerte que busquemos la novedad, sino filosofar es escarbar, es hacer una temática hacia abajo, no sé, lo estoy graficando, no es cavar, ir a lo profundo, interiorizar. Así que más o menos la estructura del programa la tengo pensada así. Vamos a hacer un desarrollo etimológico, vamos a ver de dónde nace esta palabra intimidad, vamos a compararlo con algunos idiomas, vamos a hacer un desarrollo lingüístico entonces, histórico, filosófico, teológico, de tal suerte también que lleguemos a la parte jurídica. Y nos vamos a basar en este texto, que es El deber de respeto a la intimidad, de Norberto González Gaitano. Él es doctor en comunicación en España, profesor universitario, que es un texto maravilloso, se lo dedica Luka Brajkovic, que fue un texto que leímos la semana pasada y el tema también lo anunciamos. Así que espero les interese. Nuevamente invito a quienes tengan alguna duda o aporte que quisieran hacerlo, hagan en la caja de comentarios. Dicho eso, vamos entonces a iniciar con la definición etimológica. Vamos a rastrear etimológicamente de dónde viene la palabra intimidad. Así que en esta parte dice lo siguiente. La intimidad viene de intimus, forma superlativa del adverbio intus, que significa dentro. Íntimo es, pues, aquello que está lo más adentro posible. No solo lo que está en el interior del hombre, sino lo que está en el cogüelmo mismo de la humanidad. Es decir, nosotros en tanto humanos compartimos algo que tenemos en común en referencia analógica a la intimidad. Por supuesto, ha de ser diferente, puesto que mi intimidad difiere de la de Helsing o de la de usted. Sin embargo, en tanto humanos, tenemos algo que nos hace semejantes respecto a la intimidad, y eso, que es lo más interior, no son nuestras tripas, no son nuestras entrañas, es trascendente a eso, pero sigamos. Otras explicaciones sobre su origen indican también este significado de máxima interioridad. De interior, el neutro plural ha sido empleado como sustantivo. Interiora, las cosas interiores. A interior corresponde el superlativo intimus, lo más interior. Abundan también en esta idea las derivaciones posteriores del verbo latino tardío íntimo, íntimas, cuyo significado hace penetrar en los espíritus, intimar. Se conserva hoy día en todas las lenguas. Del mismo modo, la palabra intestinus deriva del intus, cuya sustantivación es intestinum, hace referencia a lo que hoy conocemos como nuestros órganos intestinos, los intestinos. Entonces, más o menos, aquí ya vamos perfilando y complementando con el tema de la noción de la intimidad. Así también alude, dice, a un significado diferente del que tiene la noción de vida privada. Es importante empezar a tener ciertas nociones en la mente que guardan cierta sinonimia, cierta homologación en sede jurídica, en el derecho, pero que tenemos que distinguir. Muchas veces a la hora de nosotros pensar cómo proteger, por ejemplo, la intimidad en el derecho a la intimidad, lo hacemos a través del derecho a la privacidad, por ejemplo, o respecto a la confidencialidad, al secreto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces aquí ya tenemos que empezar a distinguir que una cosa se distingue respecto a la otra por muchísimas cosas, pero el punto fundamental, el vértice, es la intimidad. Entonces esto ténganlo presente. Dice la noción de vida privada, entonces, aunque coinciden en una acepción, lo íntimo está oculto de suyo al conocimiento ajeno. Tiene una nota de privado en el sentido de ausencia de difusión. Pero siendo esta una característica esencial de la intimidad, no construye su sustantividad. Con la noción de intimidad no se designa prioritariamente la condición de apartamiento o de ocultamiento. Es decir, aquí está comparando la intimidad con la de vida privada, ¿no? Que si bien tienen en semejanza, dice, la ausencia de difusión, es decir, aquello que corresponde a la vida privada y a la intimidad, es propio de ambas, la ausencia de difusión, no es algo que sea sustancial
a la intimidad, porque la intimidad de suyo tiene esta característica, sin embargo, no como deliberado, es decir, lo que corresponde a la vida privada se diferencia de la intimidad porque en la vida privada nosotros elegimos de alguna manera qué es privado, ¿no? Por eso dice esta condición de apartamiento o de ocultamiento. Nosotros apartamos, ocultamos de acuerdo a nuestro criterio. Sin embargo, la intimidad de suyo ya nace así. Yo no elegí que es íntimo para mí, lo es. Y yo puedo decidir si exponerlo o no. Ahora, después de esto, hace algunas comparaciones en otros idiomas. Por ejemplo, inicia con el castellano, y bueno, dice que con el castellano designamos ya en términos lingüísticos respecto a la intimidad, una realidad difícil de definir, pero de una clara percepción intuitiva, una realidad de índole inmaterial, relativa a lo más nuclear de la persona humana y que, además de ser reservada, por lo general tiene el valor de algo genuino. Esta descripción de la intimidad expresa con claridad el entendimiento común o usual de sus contenidos. La intimidad, en sentido más propio, engloba también el conjunto de emociones, sentimientos y estados de ánimo que constituyen la vida afectiva de un sujeto. Entonces, una parte de la intimidad se irá a expresar a través de estas dimensiones, ¿no? La dimensión afectiva, los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo, etc. Después nos dice que en el alemán hay precisiones que nos permiten distinguir mejor en el derecho y en el lenguaje vulgar lo que refiere a la intimidad y a la vida privada. Yo no sé alemán, no me voy a poner a decir las palabras en alemán, pero ustedes lo pueden profundizar. Vamos al inglés. En el inglés tenemos dos palabras, nos dice Norberto. Por ejemplo, tenemos intimity e intimacy. Ambas palabras, en resumen, nos dicen que sugieren frívolamente las relaciones sexuales. Por lo general, ¿no? Este texto se hace a finales del siglo pasado, cerca del 90. Entonces, como el lenguaje es convencional, la carga eufemística que continúa teniendo y ha tenido en el inglés la palabra intimidad, que se expresa a través de estas dos variantes, que es intimity e intimacy, es principalmente a las relaciones sexuales, hace referencia a las relaciones sexuales, porque tienen la misma derivación de intimus. Sin embargo, han cambiado por la siguiente razón que después expone cuando vamos a hablar acerca del derecho a la privacidad, el right to privacy, pero más adelante lo vamos a ver. Aquí también hace una comparación respecto a las nociones afines. Estas tenemos que tenerlas presentes. Hay ciertas nociones que yo les mencionaba que podemos confundir y tener como sinónimos. Algunas de ellas pueden ser confidencial, privado, reservado, interioridad. Vamos a definir cada una y vamos a explicar en qué estriba su principal diferencia. Confidencial, que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca por ambas partes. Eso es confidencial. Privado, tiene dos acepciones. Que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente. Y lo segundo, particular y personal de cada uno. Reservado, cauteloso, reacio en manifestar su interior. Eso es reservado. Y la interioridad son cosas privadas, por lo común secretas de las personas, familias o corporaciones. Y aquí nos pone de relieve, sobre todo para luego la aplicación en el ámbito del derecho, una noción, una distinción sumamente importante a la hora de pensar cualquier tipo de derecho, y es que el derecho versa sobre sustantivos y no adjetivos. Entonces dice lo siguiente: se hace muy problemático hablar de derecho a la confidencialidad o a la reserva, por ejemplo, que de derecho a la intimidad o a la vida privada, porque por lo general el derecho versa sobre cosas y no sobre cualidades sustantivas que convienen a cosas diversas. Si pensamos en la inviolabilidad del domicilio, propiamente hablamos de un derecho al domicilio inviolable. No decimos nunca derecho a la inviolabilidad, en general, a secas, sin especificar el objeto de referencia. La intimidad es siempre particular o personal, lo cual no excluye que pueda ser compartida, por ejemplo, por los íntimos. La vida privada conviene no solo a personas físicas, en principio, sino también tiene vida privada una asociación. Entonces es importante pensar que si pretendemos resguardar algún tipo de derecho, este ha de salvaguardar algo sustantivo, no una cualidad. No hay derecho, yo que sé, a la blancura, por ejemplo, o como él ponía, la inviolabilidad. El derecho a la intimidad y a la vida son cosas que se dan de suyo y se salvaguardan. Más adelante vamos a ver que son en realidad como supraderechos, más que derechos, son principios que se tienen que resguardar por el derecho como institución, pero que tienen una configuración distinta, pero lo vamos a ver al final. Bueno, entonces dice aquí, también más adelante, Gaetano, conviene este significado a las relaciones más estrechas de amistad, de amor, de intimidad conyugal, por ejemplo,
y de relación con Dios, cuyos sujetos son siempre personales. Estas relaciones se desenvuelven en un ámbito de comunicación interpersonal que se oculta espontáneamente a la indiscreción ajena o al mero conocimiento fortuito de otros que no participan en esa comunión personal. Es importante tener en cuenta esto porque el tema de la intimidad se da de tal suerte que uno nunca lo puede reclamar como justicia, ¿no? Es decir, en la medida en que la intimidad es algo que fundamenta al individuo, porque de alguna suerte es principio de individuación, de alguna manera, te hace ser lo que sos, porque la intimidad se expresa y resuelve a través de la pregunta ¿quién soy?, pero se hace extensa y se fundamenta en la pregunta de ¿qué soy? Y les decía, no se puede reclamar como justicia, y pongo un ejemplo, alguna vez te habrá pasado, y si no, vamos a poner una situación hipotética, que tu pareja te dice, vos tenés que contarme alguna cosa íntima tuya porque yo te he contado otra, por ejemplo. Y eso no es así, porque mi intimidad sufre cuando hay una acción violenta en contra de ella que reclama ser expuesta. Cuando alguien me pide violentamente, tiene que ser por violentamente no solamente con el uso de la fuerza, sino en contra de mi voluntad, que yo exponga mi intimidad, esta sufre. Y ahí es cuando se vulnera la intimidad. La actitud correcta frente a la intimidad es el amor. Uno da la intimidad por amor. Aquí tenemos otra reflexión sumamente interesante respecto a la intimidad. Habla que la intimidad es mucho más propia y perfecta en los seres humanos, Gaetano, que en relación a los otros seres vivos. Por ejemplo, las plantas y los animales, dice, no tienen intimidad propiamente, sino interioridad. Pueden asir, mediante sus órganos sensoriales, los animales, por ejemplo, los estímulos externos e interiorizarlos. Sin embargo, no pueden resolverlos en cuanto a inmanencia, que es algo más propio del ser humano, es algo más inherente. Una inmanencia que resuelva al ser humano en tanto individuo y le permite no vivir en la superficialidad del momento, sino en la capacidad de reflexión y de libertad humana, que más adelante también hace un pequeño opúsculo que es muy interesante y que vamos a desarrollar. Y esta interioridad, esta intimidad del ser humano reclama una trascendencia hacia Dios, puesto de que entiende que esa inmanencia de alguna manera es un reflejo de quien se la otorgó. Aquí dice, por ejemplo, en este sentido se puede decir que la intimidad es un factor de individuación. A mayor inmanencia, en la escala de los seres vivos corresponde un mayor grado de intimidad, un mayor grado de individuación. La inmanencia de una planta es pobre si se compara con la de un animal, y la de este es a su vez menos rica que la del hombre. Se puede decir que lo más distinto de un hombre es otro hombre, mientras que lo más distinto a un caballo no es otro caballo, sino un perro. Cada hombre es un mundo propio que no constituye por sí mismo una especie distinta ciertamente, pero que no se agota en un ejemplar de la especie humana. No puede ser sustituido por otro ejemplar ni por toda la especie. El principio de individuación en la especie humana es esencialmente distinto al de cualquier otra especie que exista sobre la Tierra. La diferencia que percibimos entre dos individuos de la especie humana frente a la que se da entre dos de otra especie no es solo cualitativamente distinto, sino radicalmente distinta, sobre todo por la densidad que implica la referencia del yo, ¿no? La intimidad es una aproximación que se hace mediante las puertas del yo. El yo es la primera persona, pero no lo primero en la persona, sino la puerta a su intimidad. Se puede adelantar algo que se desarrollará con detalle más adelante. Bueno, aquí hace también un desarrollo muy interesante respecto entonces a las esferas de lo privado y lo público y lo social. Vamos a resumirlo esto. Y es que se tiene que entender, así por lo menos lo grafica Gaetano, y yo creo que nos va a servir las relaciones que hay entre las esferas de lo privado, lo público, lo social y la intimidad. Tenemos 4 ítems, muy bien. Imaginemos un triángulo, que no se piense que soy Illuminati ni nada de eso, ¿no? Yo en la cámara estoy haciendo un triángulo. El vértice superior es la intimidad, y los vértices inferiores de un triángulo equilátero, el de la derecha y el de la izquierda, vendría a ser lo privado y lo público. Lo privado y lo público se da al calor de la dialéctica, es decir, lo privado se contrapone a lo público porque lo público existe, y lo público se contrapone a lo privado porque lo privado existe. Sin embargo, la intimidad escapa a esta dialéctica, se superpone y existe y fundamenta lo ulterior, que es lo privado y lo público. No existe lo privado y lo público sin la intimidad. Y la intimidad así también tiene sentido en la medida en que hay más intimidades, en que hay más personas. Si hubiera una persona en el mundo, no tendría sentido de que ésta tenga intimidad, ¿no? La intimidad tiene sentido en la medida en que es comunicable, en la medida en que se distingue de otras personas. De cierta manera,
el fin de la intimidad es el amor. Más adelante también lo vamos a desarrollar, nos estamos adelantando, pero es importante para ir diagramándolo. Entonces, la esfera de lo privado nace en el seno de las familias. Aquí desarrolla Gaetano desde la antigua Grecia, donde tenía un rol fundamental el estatus de ciudadanía y la relación que está guardada con la familia, en contraposición a, por ejemplo, lo que era el desarrollo, eso es el oikos, ¿no? La oikonomía, que es la disposición y el resguardo de la casa, en contraposición a lo que es el desarrollo económico, la crematística, y la esfera privada entonces de alguna manera se fue configurando a espaldas de lo público. Lo público no le interesaba en ese entonces lo privado, sino más bien que lo resguardaba y lo legislaba de tal suerte que reconocía las particularidades de lo privado. Y lo público se fue configurando en razón a la polis, ¿no? A la conjunción de todas estas familias. La polis remite entonces a lo público y las familias a lo privado. De tal suerte que a día de hoy tenemos una suerte de desdibujo de los contornos de lo privado y lo público por la aparición de lo social. Así lo explica Gaetano, dice que lo social es algo que absorbe a lo público y a lo privado en razón a que hay una necesidad social del saber de la gente. Es como que existe una suerte de derecho consuetudinario, una suerte de derecho no regido, pero que es intuitivo y que, bueno, de alguna manera Aristóteles lo dice, todos los seres humanos tienen un deseo por naturaleza de saber, hay un derecho social de saber, y ese derecho social de saber se va a saciar y se va a hacer extenso en ambas esferas. La intimidad, así también, es intimidad no solo en lo privado y en lo público, no solo en lo privado, sino también en lo público. Es decir, yo puedo mantener, por ejemplo, una conversación muy íntima, supongamos con Helsing, en un ambiente privado como este, pero esta misma conversación íntima la puedo mantener en la plaza. Y en ambos estamos en el marco de una conversación íntima, pero en ambientes distintos, ¿no? Lo privado y lo público, de alguna manera, sufren los influjos de las circunstancias, y así también se van dando de acuerdo al desiderium, a la deliberación, a la voluntad. Y la aparición de la esfera social, entonces, voy a leer aquí lo que dice Gaetano, dice, rigurosamente hablando, no es pública ni privada, sino que es un fenómeno relativamente nuevo cuyo origen coincidió con la llegada de la Edad Moderna, cuya forma política la encontró en la nación-estado. Esta neta distinción entre la esfera pública y la esfera privada se conservó en el mundo romano. Unos eran los dioses domésticos, Lares, Manes y Penates, y otros los dioses de la ciudad y del imperio. Los romanos tenían un genial sentido político y jurídico, nunca sacrificaron lo privado a lo público, ni convirtieron lo público en una función de lo privado. Esta diferencia acabará por borrarse con el ascenso de la sociedad, dice, al escenario de la vida pública. Aquí hace una puntualización para entender bien qué es la sociedad. Dice, la sociedad, el conjunto de familias económicamente organizadas en el facsímil de una familia superhumana, es lo que llamamos sociedad, y que su forma política de organización se califica como con el nombre de nación. Entonces, la sociedad es un término propio y que nace al calor de la nación-estado moderna. Entonces, la dificultad que tenemos para entender la separación de las esferas públicas y privadas se debe a que vemos el conjunto de pueblos y comunidades políticas a imagen de una familia cuyos asuntos cotidianos han de ser cuidados por una administración doméstica, gigantesca y de alcance nacional. Ahí se desdibuja entonces lo privado y lo público. Vamos a ver más adelante qué dice entonces respecto a esto. Se pregunta entonces, ¿cuál es pues el lugar de la intimidad y qué relación guarda con la vida privada y lo público? Hay que decir en primer lugar que la intimidad no tiene lugar tangible en el mundo, a diferencia del hogar privado, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que esté fuera del mundo, antes bien se hace presente de algún modo en la esfera privada y en la esfera pública. En caso contrario no seríamos reconocibles personalmente, pero a la vez se vela, pues no seríamos distintos. Es como que se muestra y se oculta, se da la verdad de la letrilla en este sentido, ¿no? Se vela porque hay un respeto, la actitud justa frente a la intimidad es la del respeto, la actitud correcta es la del amor. La intimidad es inmaterial, mejor habría que decir espiritual, pero está encarnada en la intimidad de un ser mundano, de un ser que no solo está en el mundo, sino que es también mundo. Por ejemplo, nuestras acciones pueden ser ejecutadas en la soledad, ante uno o ante pocos espectadores reconocibles personalmente por otros, o ante muchos anónimos en cualquiera de los supuestos. Solo yo conozco el sentido que le doy, a no ser que voluntariamente lo manifieste, de tal manera que las acciones, algo mío revelan, incluso aspectos que yo mismo desconozco, pero a la vez algo mío ocultan. Este paradójico modo de ser de la intimidad corresponde a la paradoja de la condición humana, a su modo de ser personal. Es importante entender el desenlace de la intimidad
Y dice lo siguiente Gaetano: pierde su condición de íntimo aquello que los demás, pocos o muchos, conocen. Sufre mi intimidad cuando es conocida contra mi voluntad, cuando se pierde el libre dominio de ella. Ahí estamos hablando entonces un límite de la intimidad. Ese es un límite de la intimidad. Y lo que les decía hace un momento, ¿en qué pregunta se expresa y se hace extensa la temática de la intimidad? Aquí nos dice, la intimidad está en la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Pero esta respuesta no es inmediata, manifiesta que nuestra radical intimidad, el quién, escapa al conocimiento que tenemos de ella. Yo, a la cuestión ¿qué es esto?, preguntamos por la esencia de algo. Pero en el caso del hombre cabe una segunda pregunta, la del quién, que no queda respondida en la solución de la primera. Hay una frase que dice, en latín, nil volitum quim parae cognitum, nada puede ser querido sin ser previamente conocido. Vamos a hacerla operativa esta frase en dos contextos, en los seres adultos y en los bebés. En los seres adultos, de suyo se entiende que nada puede ser querido, la frase significa nada puede ser querido sin ser previamente conocido. Los adultos conocemos mediante nuestros órganos sensibles las cosas y después podemos saber si las queremos. Yo no puedo saber si quiero arreglar la junta de mi auto, si para empezar no sé qué es una junta y ni siquiera sé si está fregada, porque no tengo idea, ¿no? Entonces yo primero tengo que tener noticia de aquello que después puedo elegir si inclinarme por ello, si no, si lo quiero, si no. Lo mismo sucede con una persona. Es por eso que se hace una distinción entre lo que es el amor y el enamoramiento. El enamoramiento es aquel procedimiento mediante el cual una persona fija su atención en otra en razón de ciertos atributos que le llaman la atención. Pero es un amor, entre comillas, superficial. Vos no conocés el quién, conocés propiedades del qué, ¿no? Algunas cosas, me gusta su forma de ser en este aspecto, me gusta su ternura, me gusta esto otro. Pero el amor ya es una actitud de persistencia y de aguante en ciertas circunstancias, de tolerancia, de respeto, porque conoces parte de la intimidad de esa persona que te ha confiado. Y en los bebés es muy curioso, les decía, porque un bebé ama a su mamá, pero vos te podés preguntar, ¿y cómo la conoce? ¿Cómo la conoce a su mamá si el bebé ni siquiera... Es muy probable que no tenga conciencia de su existencia, ¿no? Es un conocimiento muy intuitivo, pero es evidente que hay amor. Ama a su mamá. La necesita porque la ama, no la ama porque la necesita. Y es impresionante que la intimidad pueda operativizarte de tal suerte que el amor es el fundamento, al final de cuentas, de la vida, y se exterioriza esto como un fenómeno. Fenómeno no en el mal sentido, sino como algo que se muestra y que se vela, tal y como decía respecto a la intimidad Gaetano, ¿no? Y aquí está la frase que les decía: el yo es la primera persona, pero no lo primero en la persona, sino más bien la puerta de su intimidad. El yo es lo primero en la persona. Yo soy tal, te conozco, pero no es lo primero en la persona. Mi rostro es lo último en el orden del ser y lo primero en el orden del conocimiento. Y es la puerta de entrada a lo que se configura en mi intimidad, a lo que me constituye realmente, ¿no? Mi yo es un yo turístico que está maquillado y dispuesto a ser conocido y que te aplaudan, que te reconozcan, que se congratulen por algo que vos has configurado de tal suerte que esperás que seas reconocido y aplaudido. No tiene mucho mérito, ¿no? Que alguien se quede incluso cuando vos mismo te has abandonado, ahí ya sí tiene mérito, ¿no? Que eso hace una mamá, por ejemplo. Entonces, alguien que no entiende esto vive en el instante, ¿no? Vivir en el instante es vivir sin proyecto de futuro y desarraigado del pasado. Cuando se vive así, la sucesión temporal de los acontecimientos marca una respuesta instantánea que define el modo de vivir, que es vivir en la superficie. Ahora aquí hace una disquisición, y con esto nos vamos a la pausa, acerca de la libertad, porque si vamos a hablar acerca al final, ¿no?, de derecho, una condición fundamental del derecho y de cualquier otra cosa es la libertad, es algo fundamental. Pero no tenemos que entender la libertad como la gente moderna lo entiende, algunas personas liberales o deudores de Kant, que es como la indeterminación, ¿no? Aquí también se entiende muchas veces la libertad como esa capacidad o facultad mediante la cual yo puedo ejercer libérrimamente a mi juicio y arbitrio lo que quiera hacer y cuando quiera, no lo que me es conveniente, sino lo que me da la gana. Pero aquí nos da una frase muy contundente. Yo quiero que presten atención, aquellos que están interesados sobre todo en la filosofía, por cómo define aquí la libertad. Libertad, dice,
no es cierto que mi libertad termine donde comienza la de los demás, ¿no? Se dice mi derecho comienza donde termina el otro y termina donde comienza el del otro. Aquí lo mismo, mi libertad termina donde comienza la de los demás. Dice, no es así, sino que la libertad de los demás es una destinación de la mía. La libertad de los demás es una destinación de la mía. Y otros dirán, ¿pero cómo? Yo me tengo que subyugar al proyecto de vida de otra persona, al criterio, juicio y capricho de los demás. ¿Por qué yo tendría que recoger el derecho del otro? Mi derecho comienza cuando comienza el otro y termina cuando termina el otro. ¿Por qué tendría que recoger la personalidad e individualidad del otro? Vamos a entender qué es la libertad. Dice, bueno, antes de decir qué es la libertad, otro ejemplo magnífico respecto a lo que estábamos hablando de la indeterminación, dice, no es más libre un ciego al que todas las direcciones le interpelen del mismo modo. No es más libre un ciego al que todas las direcciones le interpelen del mismo modo. Eso no es la libertad, no es ausencia de. La libertad, dice, tiene como fundamento rector la verdad. Si no hay verdad sobre el hombre, la libertad se trivializa, no decide nada. Si no hay medida de verdad sobre el hombre en su conducta, la libertad se reduce a un juego, elección de meras posibilidades indiferentes. Por esto puede decirse que la ley moral fundamental es la verdad de la persona. Esta ley no pugna con la libertad, sino que es su medida interna. Por eso, experimentan la ley como opuesta a la libertad aquellos para quienes la libertad es pura indiferencia, y la ley un coto de esa indeterminación. Por el contrario, aquel que en cada decisión y en el curso de la actuación que la sigue se identifica con el valor humano que descubre en la ley moral, alcanza la soltura de la libertad, que es con naturalidad con la ley moral. En un mundo en el que todo vale, el sujeto autónomo pierde sus contornos, no reconoce al otro, lo pierde y se pierde a sí mismo sin darse cuenta. Estas precisiones suponen que en el hombre una determinada libertad, que no es libertad sin magias secas, como la del ciego, en el que le interpele cualquier camino, sino que es libertad humana. Muchas veces esta otra palabra nos da la dirección correcta para entender la libertad. No se entiende que estamos hablando de libertad humana. Y si es libertad humana, tenemos que entender qué es el ser humano y su naturaleza. Es decir, la naturaleza humana define el marco de su libertad y viceversa. La libertad humana construye su naturaleza y la vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido dada hecha, ¿no? Es decir, nosotros por supuesto que tenemos responsabilidad en la medida en que la vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido dada hecha. Hay una frase que de alguna manera trata de poner énfasis en la responsabilidad social de la persona y hay otra que pone énfasis en la responsabilidad individual. Una frase que dice, somos lo que hacemos con lo que otros hicieron de nosotros, y otra que dice, somos lo que hacemos con lo que hicimos de nosotros. La vida y lo que hacemos de ella es parte de eso y un poco más. Es saber que tenemos una naturaleza, es saber que esa naturaleza responde y se da en el seno de lo social y no se desdice, ni desentiende, ni renuncia al amor propio y al del otro. Pero hay que entender que es libertad humana y que la naturaleza humana define el marco de esa libertad y la hace. Continuamos entonces desarrollando la temática acerca de la intimidad. Vamos a concluir este abordaje filosófico para posteriormente concluir con la moraleja jurídica que nos deja toda esta comprensión. Estábamos desarrollando un opúsculo acerca de la libertad y cómo ésta nos va a poder comprender y va a ser el norte rector a través del cual vamos a resolver la parte jurídica. En el anterior programa nosotros hablamos de la libertad de expresión. Estas nociones, particularmente la intimidad, nos va a permitir responder concretamente lo que desarrollamos en toda una hora. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión?, nos preguntábamos al final. El límite se va a ver encontrado con el filtro del pudor. Esa es la respuesta. Porque el pudor es aquella actitud mediante la cual se procura el buen obrar y ese buen obrar reconoce la dignidad ontológica de la otra persona. Un perorar, un hablar que se da a partir de un alma que es invisible, que se media por una palabra que es invisible, que suple la ausencia de amor y que se remite a otra alma que es invisible. En este procedimiento y conspiración de invisibilidades se procura resguardar el dolor y suplir la ausencia y sugerir amor. Ese es el límite de la libertad de expresión. Pero vamos a concluir entonces con el tema de la intimidad, con este libro que es El deber del respeto a la intimidad, de Norberto González Gaitano. Y para ir concluyendo dice, la intimidad radical entonces es
lo que somos ante los ojos de Dios, es decir, realmente quiénes somos. Esto explica que ni los demás ni nosotros mismos sepamos dar razón total de nuestra intimidad. La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Es sencillamente, eres un hombre, cualquier cosa que eso sea. Y la respuesta a ¿qué soy yo? Solo puede darla Dios, que hizo al hombre. El interrogante sobre la naturaleza del hombre no es menos teológico que el referido a la naturaleza de Dios. Ambos solo cabe establecerlos en el marco de una respuesta divinamente revelada. Aquí se abre una serie de líneas de interpretación teológica sumamente interesante porque se suele decir, ¿no?, que nosotros nunca terminamos de conocer a las personas. Y en cierta parte tienen razón, sin embargo no podemos obliterar el hecho de que algo conocemos, ¿no? Todo lo que se puede decir en una hora no le hace justicia a la vida, todo lo que se puede hacer en una vida no es todo lo que se entiende por vida, ni incluso con 3 se podría hacer ni decir todo lo que la vida es, ni mucho menos comprender. Dios, al final de cuentas, es quien nos da la contestación completa, absoluta, total, de lo que el hombre es y quién es alguien. Incluso uno mismo muchas veces se puede hacer trampa, consciente o inconscientemente, respecto a ciertas cosas. Uno no se da noticia de ciertos defectos o flaquezas que uno tiene. Como decíamos hace un momento, la primera persona es el yo, el punto de partida. Pero lo primero en la persona no es el yo, ¿no? Tal y como decía Aristóteles, lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser, y lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento. Esto significa que lo más fundamental es lo que más nos cuesta conocer, lo último que conocemos. Y es triste porque cuando recién empezamos a aprender la dinámica de la vida, llega la hora de morir. Entonces, el ser humano es un ser complejo, atravesado por circunstancias y dolores, de tal suerte que no sabe quién es, no sabe hacia dónde va, ni de dónde vino, pero no quiere morir, no quiere morir. Y Dios es el fiel reflejo también de todo esto que estamos hablando, de alguna manera. Al principio, Dios estaba con el verbo, ¿no? El verbo era el verbo, más no palabra. Porque la palabra de alguna manera es la ausencia, les decía. Y la ausencia sugiere, pero la presencia ostensiva muestra, transmite efectivamente. Pero la intimidad que se vela de alguna manera y tiene sentido desvelándose, mostrándose, comunicándose, lo hizo. El verbo se hizo carne, se encarnó Jesucristo, vino a la tierra y se mostró y reveló un poco de su intimidad. Caminó junto con todas las personas que caminaron junto a él, junto a los apóstoles y otras personas. Caminó, comió, bebió, habló y murió. ¿La muerte no es acaso la expresión más grande de la intimidad de alguien? Los huesos y carnes desfallecidos en una cruz nos revelan lo más potente y fuerte que la carne misma puede revelar en clave de intimidad. La intimidad es un asunto importante que tenemos que empezar a reflexionar y entender mejor, con otras cosas que participan de esto y que es importante entender en el derecho. Pero bueno, para redondear el asunto, entonces vamos a leer más o menos la conclusión de esto, no sin antes, bueno, puntualizar que, porque yo creo que se queden con esto, ¿no? Que el amor, yo sé que suena un cliché, pero el amor da razón a la intimidad, porque el valor de la persona es tal su densidad de importancia, que la actitud frente a la persona, la única actitud justa es el amor, porque el amor es aquella actitud mediante la cual uno le da valor a la persona por lo que es ella misma, y no según su utilidad o por lo que nos sirva. Eso no es amor, efectivamente. El amor no juzga la intimidad, la comprende, y la comprensión es distinta a la intelección o simplemente entender. La comprensión es la acción vital por la cual alguien se mete en el interior de alguien y lo acepta, no lo juzga, tal y como Jesús, teniendo la ley antigua, les dice que quien esté libre de pecado tire la primera piedra frente a alguien que había cometido pecado. Amó al pecador, mas no al pecado. No es incongruente Jesucristo, pero es amoroso. Y la principal piedra de tropiezo frente al amor es la sospecha. La sospecha es imposible, el amor, porque la sospecha es una actitud de incertidumbre, de no reconocimiento, de no comprensión. El que ama se arriesga. La intimidad es la renuncia
algo que es muy propio. Muchas veces supone una actitud o posición de vulnerabilidad, porque una intimidad muchas veces puede ser humillante, vergonzosa, complicada, y transmitírsela a alguien supone dejarte en un estado de vulnerabilidad, darle poder de alguna manera al otro. Jesucristo hizo eso con nosotros. La intimidad y su comunicación y el amor suponen relaciones no de poder, sino de humildad, de mayordomía, de amor. Y nuevamente reitero la sospecha. Si la sospecha existe en el seno del amor, el amor no va a perdurar. Es el principal vicio. Y la conclusión respecto a toda esta dinámica que en el bloque pasado estuvimos explicando de la vida privada, la pública, lo social y la intimidad es la siguiente. La intimidad se hace tan presente y tan ausente en la vida pública como en la privada. Es decir, la aparición pública de una persona compromete su intimidad tanto como la compromete su aparición en privado. Es la persona que se manifiesta tanto en público como en privado. No son dos cosas distintas, sino distintos escenarios. Por eso podemos reconocer al mismo sujeto en uno u otro caso. No me parece por ello la imagen de los círculos concéntricos, intimidad, vida privada y vida pública, lo más adecuado para expresar la relación que existe entre estas realidades, sino el triángulo, ¿no?, que hablamos, puesto que usar una imagen emplearía una imagen triangular. En el vértice superior se halla la intimidad y ésta se relaciona con la vida privada y la pública, que serían los otros dos vértices. La posición se produce entre los vértices inferiores. Las fronteras entre lo público y lo privado varían según las culturas y las dos realidades que definen por oposición mutua. La una es la relativa a la otra y viceversa, pero la intimidad está al margen de esta dialéctica. La intimidad no es un concepto relativo, sino que indica una posición absoluta, un punto de partida. Intimidad connota una realidad positiva, riqueza interior, plenitud personal. La intimidad no crece ni se afirma simplemente por la mera ausencia de difusión, pues en este caso tendría mayor intimidad que estuviera más aislado. La soledad y el silencio no son causa necesaria de la intimidad, sino condición de posibilidad. La soledad se busca como medio para algo distinto, si se busca en sí misma. La persona o está enferma o en camino a estarlo. Tiene más intimidad que el que posee mayor densidad interior y por tanto puede comunicar más y ocultar menos. Y el que apenas tiene que manifestar, poco puede ocultar. La vida privada tiene un sentido negativo, de privación, que no conlleva necesariamente valores positivos. La riqueza de la intimidad es positiva en la medida en que se construye con la libertad humana de la que hablamos hace un momento entonces, ¿no? Una cultura que no reconozca y respete el valor absoluto de la intimidad no tiene puntos de referencia para establecer el espacio público en la esfera de la vida privada. Los hombres, al no verse reconocidos personalmente en el espacio público por quienes son, sino por su función, buscan este reconocimiento personal en la esfera privada, donde tampoco lo encuentran. Corrompen la esfera pública haciendo de ella un instrumento de satisfacción de sus necesidades privadas, mientras le exigen que no se inmiscuyan en su vida privada. Ese es entonces el desarrollo filosófico. Vamos rápidamente porque me di cuenta que nos quedamos sin tiempo a la parte del derecho. El derecho se puede expresar de distintas maneras, pero siempre va según al hombre, ¿no? El derecho es darle a cada uno lo que le corresponde según su naturaleza, mérito y necesidad. De alguna manera podemos decir que el derecho es una deuda debida a otro según una relación de igualdad y de reconocimiento de una naturaleza, se da entre hombres. Y hay que distinguir que el derecho remite a la materialidad de la acción, no puede jugar como la ética la intención. Entonces es complicado hablar del derecho a la intimidad porque hay un aspecto que no cubre el derecho. La intimidad trasciende el derecho en ese aspecto. Es más propio de la ética el juzgar esto. Sin embargo, el derecho es la institución predilecta y por antonomasia que tiene el Estado para salvaguardar de alguna manera esto, ¿no? Entonces, vamos a ver las conclusiones que habla acerca de cómo salvaguardar el derecho a la intimidad entonces, porque es algo que de alguna manera el concepto y el derecho se nos escapa un poco, como el ser, ¿no? El ser, cuando lo tratas de definir, se te escapa un poco y es propio de que se te escape. Eso no significa que sea relativo ni ambiguo, es algo que se nos escapa al entendimiento, no a la realidad misma, ¿no? Solo puede intervenir el derecho allí, entonces, hay que hacer una distinción importante entre confidencia y confesión. Miren, así vamos a entender el derecho a la intimidad. La manifestación de esta en privado se llama confidencia. La manifestación de la intimidad en privado es confidencia. Y en público, confesión. La confidencia y la confesión en cuanto a expresiones objetivadas que exteriorizan a la persona ya no son intimidad, dejan de serlo ambas. Si las seguimos llamando íntimas, confidencia íntima o confesión de la intimidad, por ejemplo, es para señalar su origen, que marca el carácter de lo confiado o de lo confeso.
Lo confiado y lo confesado pueden hacer referencia a la intimidad cuando nacen de ella, pero en sí mismos no son ya intimidad. Entonces, solo puede intervenir el derecho allí donde la intimidad se manifiesta públicamente, es decir, según la confesión. A confesión de parte, relevo de pruebas, se suele decir. En una testificación o cuando te llaman a una citación, vos haces una confesión, no una confidencia. Entonces, el derecho puede intervenir allí donde la intimidad se manifiesta públicamente y no siempre, porque a menudo el carácter de lo expresado no tiene relevancia jurídica, no siempre, ¿no? Si tiene relevancia jurídica, sí. Y a nadie se le puede reclamar en justicia la entrega de su intimidad. Vos tenés que darme tu intimidad porque es justo, no. Porque la intimidad no se debe en justicia, sino que se da gratuitamente. La virtud relativa a la intimidad es el amor, no la justicia. Nosotros, Jesucristo no nos debía nada a nosotros. Jesucristo se dio por amor. Ahí se expresa totalmente. No tengo que explicar nada más que con ese ejemplo para entender esto. En la familia, por ejemplo, las relaciones de justicia están envueltas en el amor. En la patria se distinguirán ya fácilmente las dos clases de relaciones, pero ¿se las puede separar? Es una pregunta que deja. Es propio de la intimidad el que no sea restituida. Es un asunto muy peligroso, por lo que su salvaguarda es un asunto importante. Entonces, aquí más o menos va concluyendo con lo siguiente, o sea, esta ya es su preconclusión y la otra es la conclusión. Dice, la actitud adecuada ante la intimidad es el amor y la actitud justa es el respeto. El derecho a la intimidad entonces consiste en que no es lícito a ninguna persona, ni pública ni privada, juzgar sobre la intimidad de otra persona. Así como de hecho nadie puede descubrirla, así de derecho nadie puede juzgarla ni valorarla porque siempre se trataría de una presunción temeraria. Lo que atenta contra la intimidad es la sospecha. Y lo que la hace más insidiosa cuando se publica es que se obliga al que la sufre a manifestar su intimidad a la fuerza. Si quiere defenderse del perjuicio, con escasas posibilidades de éxito, pues que tampoco puede demostrar nada sino confiar en que se dé crédito a su veracidad. O le obliga al silencio si lo que quiere es precisamente conservar incólume la propia intimidad porque se estima más esta que el posible daño que se le va a infligir. En suma, el agraviado por la sospecha está siempre en condiciones de inferioridad. Hay que advertir que se trata de sospecha, no de calumnia o de injuria. La sospecha puede ser calumniosa si se prueba su falsedad y es siempre injuriosa, pero ofrece la ventaja para el injusto agresor de que pueda siempre adoptar una apariencia inocua que permite sortear su consideración como delito jurídico. Entonces, esta sospecha explícita tiene una ventaja jurídica porque tiene una apariencia inocua. Inocua significa de que no es peligroso, es simplemente una sugerencia, porque es una sospecha. Yo creo que ahí hay corrupción, o yo creo que esta persona está haciendo esto, pero mira, lo suelto así, ¿no? Y esta sospecha no está revestida quizá de una responsabilidad jurídica directa, o en todo caso hay que probarla. Por lo tanto, siempre es injuriosa, pero no siempre es calumniosa, a menos que se pruebe su falsedad. Pero siempre sale perdiendo aquel a quien se le ha endilgado esa sospecha, porque él tiene dos opciones: o revela la intimidad que se ha sugerido y sale perdiendo porque la intimidad él no la quería contárselas, tiene que contarla a la fuerza, o guarda silencio y se hace deudor de todo el agravio que se va a cometer por su silencio, por la proliferación de los chismes y de los rumores. Entonces es propio de la intimidad el que no se pueda restituir esto. Y concluye ahora sí ya con esto. El ámbito propio de la intimidad es la ética, no el derecho. Y el aspecto que hay que puntualizar no es el derecho, sino la responsabilidad, el deber. Conviene considerar la intimidad desde la perspectiva del deber mejor que desde la del derecho. Resulta más convincente y más acorde con la experiencia común, patente en el lenguaje vulgar, hablar de un deber de respeto a la intimidad. Hay que poner el énfasis en el obligado y no en el legitimado. Resulta más audaz y más directo explicar el motivo de la obligación. Así, por ejemplo, lo señalado por Piper, quien recuerda que la doctrina antigua de la justicia no es primeramente exposición de derechos que pertenecen y que por tanto pueden reclamarse, sino que es exposición y motivación del deber de respetar derechos, mientras que la doctrina posterior, más familiar a nosotros, la de los derechos humanos, no parece tener a la vista primariamente los obligados, sino los legitimados. Esta doctrina moderna de derechos humanos pone el énfasis en los derechos y no en la responsabilidad del deber, en la obligación, de tal suerte que se sienten revestidos de una supremacía y legitimados a actuar con incentivos, porque si alguien me vulnera el derecho, yo puedo indemnizarme, porque la indemnización, y habla de esto en el libro, pero ya nos quedamos sin tiempo, la indemnización es la pena o castigo por antonomasia. Entonces, yo espero que de verdad alguien me vulnere el derecho, algún derecho, para que así yo me forre con plata. En todo caso, el énfasis que tiene que hacer el derecho
o la doctrina jurídica y los medios de comunicación es poner el énfasis en la responsabilidad del obligado, no el del legitimado. El deber del respeto a la intimidad. Uno tiene el deber del respeto a la intimidad. Ese es un deber. Ese es un deber, porque primero está el otro, después estás vos. Eso no significa una renuncia al yo, significa su plenitud, porque decíamos hace un momento que la finalidad de la intimidad es el amor. Es el amor. Porque quien tiene más intimidad puede ocultar más y comunicar más. Y si puedes comunicar más, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por amor? Por amor. El llamado derecho a la intimidad se nutre solamente de facultades de exclusión, por eso su reconocimiento adopta en concreto la forma de preceptos negativos. El no, no deberás, no harás, ¿no? Y esa es la conclusión. Esta es la doctrina de la intimidad, lo que pudimos abordar en una hora. Es un tema importante y que repercute en muchos asuntos.